Regresé a casa después del funeral de mi esposo, agotada, solo para encontrar a mi suegra, Margaret, sentada en mi sofá, sonriendo. Hemos decidido que te mudarás, dijo. Nosotras nos encargaremos de todo lo que él dejó. Me lanzó una pequeña bolsa. Llévate lo que puedas cargar. Me quedé mirándola. Luego saqué el testamento de mi esposo, Daniel. Entonces te encantará escuchar lo que él te dejó. Su sonrisa desapareció. Daniel había fallecido después de una larga lucha contra el cáncer. Fueron meses de dolor, visitas al hospital y lágrimas interminables. Durante todo ese tiempo, Margaret apenas ayudó. Nunca le caí bien. Siempre pensó que no era lo suficientemente buena para su hijo. En el funeral, actuó como si fuera la viuda desconsolada, llorando más fuerte que nadie y haciendo un espectáculo. Ni una sola vez me miró a mí, la verdadera viuda. Así que llegar a casa y encontrarla a ella y a su hija, Denise, esperándome para echarme era casi cómico. Margaret cruzó las piernas. Daniel no querría que estuvieras en esta casa sin él. Denise arrojó la bolsa a mis pies. Llévate lo que puedas cargar. Respiré hondo. Saqué el testamento de Daniel de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Entonces les encantará escuchar lo que él les dejó. La sonrisa de Margaret tembló. Denise dejó de sonreír. Pasé a la página que me sabía de memoria. Daniel me había dejado todo, la casa, los autos, los ahorros e incluso sus acciones en la empresa. ¿Saben qué les dejó Daniel a ustedes? Di unos golpecitos sobre el papel, una carta y su viejo reloj. Margaret agarró el testamento, mirándolo como si pudiera cambiar las palabras con solo verlas. Eso no es posible, soltó. Oh, pero sí lo es, dije, y es legalmente válido. Denise se puso roja. ¿Tú lo obligaste a hacer esto? Me reí. No, lo hizo porque sabía que intentarían algo así. Margaret se puso de pie, desesperada. No puedes probar eso. No tengo que hacerlo, pero si quieres, podemos llamar a mi abogado ahora mismo. Ahí fue cuando el pánico apareció en su rostro. Margaret cambió a su táctica de siempre. Pero, cariño, somos familia. No, Margaret, dije fríamente. Daniel era mi familia. Tú perdiste ese derecho hace mucho. Abrió la boca, pero levanté la mano. Tienen 10 minutos para irse antes de que llame a la policía. Margaret se veía furiosa. Denise me miraba boquiabierta. Finalmente, se fueron. Pero eso solo era el principio. La demanda. Una semana después, recibí una carta por correo. Margaret me estaba demandando. Afirmaba que Daniel estaba demasiado enfermo para tomar decisiones y que yo lo había obligado a escribir el testamento. Quería que todo se dividiera entre ella, Denise y yo. Estaba furiosa. Daniel había estado lúcido hasta el final. Se aseguró de que el testamento fuera sólido para protegerme. Ahora, su madre intentaba arrebatármelo todo. Llamé a mi abogado de inmediato. No tienen caso, me aseguró. Tenemos registros médicos que prueban que Daniel era mentalmente competente. Tenemos testigos. Incluso tenemos grabaciones en vídeo de él explicando por qué tomó estas decisiones. Así es. Daniel, siempre un paso adelante. Había grabado un vídeo explicándolo todo, por si acaso. Así que me preparé para la batalla. Pero Margaret aún no había terminado. El allanamiento. Una noche, alrededor de las 2 a.m., me despertó un ruido en la planta baja. Mi corazón se aceleró. La casa se suponía que estaba vacía. Ahora vivía sola. Agarré mi teléfono y caminé sigilosamente hacia las escaleras. La puerta principal estaba abierta. Las cortinas se movían con la brisa nocturna. Entonces vi una sombra en la cocina. La adrenalina me golpeó. Agarré el bate de béisbol que Daniel solía dejar junto a la puerta. Me temblaban las manos, pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Me acerqué a la cocina lo más silenciosamente posible. Entonces, crash. Encendí la luz. Y ahí estaba Denise, hurgando en mis gabinetes. Nuestras miradas se encontraron. Se veía tan sorprendida como yo. Luego, sonrió con burla. ¿Cambiaste las cerraduras? No me digas, solté, apretando el bate. ¿Qué demonios haces en mi casa? Cruzó los brazos, como si la víctima fuera ella. Estaba buscando algo de mi hermano, algo que Denise había tomado. ¿Te refieres a las cosas que él me dejó? Dijo con fastidio. Sentí que la rabia me subía. ¿Y pensaste que meterte a la fuerza era la solución? Denise puso los ojos en blanco, como si la que estuviera exagerando fuera yo. Esta es la casa de mi familia, dijo. No, Denise, respondí sacando mi teléfono. Es mi casa, y ahora vas a ir a la cárcel. Se rió. No te atreverías.
Marqué el 911. Su sonrisa desapareció. De repente, empezó a suplicar. Espera, espera, no llames a la policía, por favor, solo quería algo de él. Deberías haberlo pedido, solté con enojo. Entonces se me lanzó encima, intentando agarrar mi teléfono o el bate. No lo sé, pero lo balanceé y le pegué en el hombro con suficiente fuerza para hacerla tambalear. Gritó, sujetándose el hombro. Maldita loca. Le dije al operador, tengo un intruso en mi casa, necesito a la policía. No, Denise entró en pánico y corrió hacia la puerta, sujetándose el hombro, pero yo tenía cámaras de seguridad. Los policías llegaron rápido, les mostré las grabaciones y arrestaron a Denise por allanamiento de morada. Salió bajo fianza a la mañana siguiente. En lugar de rendirse, ella y Margaret redoblaron sus intentos. Unos días después, mi abogado me llamó. No vas a creer esto, dijo con un tono divertido. Oh, inténtalo. Habían presentado una nueva declaración de testigo, de Daniel. Casi tiré mi café. ¿Qué? Afirmaban que Daniel había grabado un vídeo diciendo que lo obligaron a firmar el testamento y que lo encontraron en su vieja laptop. No pude evitar reírme. Se estaban volviendo descuidadas. Dímelo a mí, dije, estoy a punto de destrozarlas. Resultó que el vídeo era falso. El experto en tecnología de mi abogado demostró que lo habían editado usando grabaciones antiguas de Daniel. El juez no quedó impresionado, la demanda fue desestimada. Ahora Denise enfrentaba cargos por allanamiento de morada. Margaret seguía actuando como la víctima. Y yo, apenas estaba comenzando. Una semana después, comenzaron a llegar auditorías sobre la herencia de Daniel. Pero no eran auditorías normales, eran investigaciones a nivel del SAT. Sabía que algo andaba mal. Daniel siempre había sido muy cuidadoso con su documentación. Mi abogado confirmó que alguien había enviado una denuncia anónima. Y seamos honestas, ¿quién más podría ser? No iba a dejar que Margaret y Denise siguieran arruinando mi vida, así que contraté a un investigador privado. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Resultó que, mientras intentaban robarme, ambas estaban hundidas en deudas. Margaret había sacado préstamos a nombre de Daniel antes de que él muriera. Denise había falsificado su firma en varias solicitudes de crédito. Y la mejor parte, habían estado robando dinero del negocio de Daniel. No solo eran codiciosas, eran criminales. Cuando el investigador privado me entregó el informe completo, casi me ahogo con mi café. No solo habían estado robando, sino que eran pésimas ocultándolo. Había facturas falsas, transferencias bancarias sospechosas y un rastro de evidencia que llevaba directamente a sus cuentas. Envié todo a mi abogado. ¿Su respuesta? Oh, esto va a ser divertido. En una semana, las cuentas bancarias fueron congeladas. Se presentaron cargos de fraude contra Margaret y Denise perdió su trabajo cuando salió a la luz el robo. Margaret perdió la cabeza. A las 7 a.m., vino golpeando mi puerta y gritando. «¿Tú hiciste esto?», gritó. Me tomé mi tiempo para tomar un sorbo de mi café, mirando por el ojo de la cerradura. «Nos arruinaste», volvió a gritar, golpeando la puerta como una lunática. La dejé desahogarse. Luego, en un momento de satisfacción, abrí la puerta lo suficiente para sacar una copia del informe de fraude, uno con su nombre por todos lados. Lo agarró, hojeó la primera página y se quedó en silencio. Luego, estalló en llanto. Oh, ahora quería simpatía. Incliné la cabeza. Querías quitarme todo, solo te devolví el favor. Se puso roja e intentó empujarme, pero ya había llamado a la policía. Cuando dio un paso adelante, las sirenas comenzaron a sonar en la calle. Su cara, impagable. La arrestaron en el acto por acoso y allanamiento. Mientras tanto, Denise tenía problemas más grandes. Mientras Margaret perdía la cabeza, Denise estaba en la cárcel enfrentando cargos por irrumpir en mi casa. Intentó hacer un trato. Delató a su madre para evitar la cárcel. Denise confesó que Margaret había falsificado el nombre de Daniel, robado dinero y contratado a alguien para falsificar la disputa del testamento. Margaret ahora enfrentaba serios cargos de fraude. Denise consiguió un acuerdo de culpabilidad, pero perdió todo. Margaret iba directo a prisión. Y yo, estaba libre, o eso creía. Porque justo cuando pensaba que todo había terminado, descubrí algo que me hizo el estómago un nudo. Daniel me había dejado una última carta, una que cambió todo. La carta estaba oculta dentro de un viejo libro en su mesa de noche. No sé por qué decidí abrirla esa noche. Tal vez estaba buscando algo de cierre, o tal vez solo lo extrañaba,
pero cuando la abrí, un sobre doblado salió. La carta decía: ella mató a mi padre. Era breve pero desgarradora. Daniel escribía sobre cómo Margaret siempre le había dicho que su padre había muerto de un ataque al corazón. Años después, Daniel descubrió la verdad: Margaret había retenido intencionalmente la medicación de su padre. Daniel tenía pruebas, registros médicos, recetas faltantes y una carta del médico de su padre que había sospechado algo pero no tenía suficientes pruebas para actuar. Lo peor, Margaret cobró el seguro de vida de su padre días después del funeral. Mi cuerpo se quedó entumecido. Esto ya no se trataba solo de dinero. Margaret era una asesina. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé al abogado de Margaret y ofrecí una reunión. Esa tarde, entré a la oficina de su abogado, donde Margaret estaba sentada, tan arrogante como siempre. Denise no estaba allí, se había desaparecido inteligentemente. Margaret sonrió cuando me senté. Sabía que ibas a venir, dijo, pensando que ya había ganado. Nunca fuiste capaz para esta pelea. Coloqué la carta de Daniel sobre la mesa. La sonrisa de Margaret vaciló, miró la carta, luego me miró a mí. ¿Qué es esto? Simplemente respondí: la verdad. Tomó la carta y, por primera vez, vi miedo en sus ojos. Tragó saliva con dificultad y forzó una sonrisa. Esto es ridículo. Una mentira desesperada de un hombre moribundo. Sacé mi teléfono y reproduje una grabación de la voz de Daniel. Si estás escuchando esto, significa que finalmente ella fue demasiado lejos. Mi madre mató a mi padre, y tengo las pruebas. No sé de lo que es capaz ahora, pero si intenta hacerle daño a mi esposa, si intenta quitarme lo que es mío, sabrán que tenía razón. Margaret se congeló, luego se lanzó hacia mi teléfono, pero no fue lo suficientemente rápida. La puerta se abrió, 2 oficiales de policía entraron. Margaret gritó: no, no pueden hacer esto. Les leyeron sus derechos mientras ella forcejeaba, mientras la arrastraban frente a mí. De repente escupió la verdad: lo hice, y lo haría otra vez. Ese hombre merecía morir. La sala quedó en silencio. Observé cómo se dio cuenta de que acababa de confesar. Los oficiales la empujaron hacia adelante, y supe que se había acabado para ella. Margaret fue formalmente acusada de asesinato. Sus registros financieros mostraron que se había beneficiado de la muerte de su esposo. Los registros médicos sellaron el trato. Intentó retractarse de su confesión, pero ya era demasiado tarde. Fue a juicio y perdió. Fue condenada a cadena perpetua. Denise desapareció. No sé dónde está, y francamente, no me importa. Y yo, estuve semanas sentada en la casa vacía, procesando todo. Había ganado, pero había perdido tanto. Un día, abrí la última caja de las cosas de Daniel. Dentro, encontré otra nota. No era larga, solo unas pocas líneas. Espero que nunca necesites usar esto, pero si lo haces, sé que serás lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto. Te amo para siempre. Presioné la nota contra mi pecho y lloré, por él, por todo lo perdido, por la justicia que finalmente llegó. No sé qué viene después, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar de nuevo. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.